Hola familia, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien, que estén compartiendo de la mejor forma allí en sus hogares con sus familias. Reciban un cordial saludo y un abrazo por parte de Dios. En esta mañana quisiera compartirles un mensaje y una reflexión muy especial que sin duda nos hará pensar y nos hará analizar cómo actuamos nosotros frente a las decisiones de Dios. Quiero compartirles una pequeña historia. En una ocasión, una mujer estaba arrodillada enfrente de la calle y estaba pidiendo a Dios por alimento. Le decía: Padre Celestial, ayúdame, en este momento no tengo cómo alimentar a mis hijos, no tengo cómo alimentar el hogar, no tengo cómo alimentar ni sostener a mi familia. Mientras ella hacía esto, pasaba por ese lugar un chico de estos llamados satánicos. Un chico que dentro de sus ideales pensaba que Dios era un Dios malo y que lo único que quería para sus hijos era cosas malas, para nada algo bueno. Este joven se llenó de ira al escuchar que ella le pedía por alimento a Dios. Y él preguntaba: ¿pero por qué ella hace eso? ¿Por qué le habla a un Dios que no la oye, que ni siquiera sabemos si existe? Mientras pensaba esto, dijo: yo tengo la solución. Cuando esta mujer estaba allí y terminó de orar a Dios, se levantó y se fue para su casa. Este joven, indignado, se fue a un supermercado y compró un mercado, hizo una compra con bastantes alimentos para dárselos a esta mujer. Y mientras hacía esto, él pensaba: ¿cómo es posible que ella le pida a alguien que no existe? Pero en cambio yo sí puedo calmar su hambre y le voy a demostrar que Dios no quiere nada bueno para ellos. Cuando terminó de hacerlo, fue hasta su casa, golpeó la puerta y abrió a aquella mujer. Aquella mujer, con una sonrisa en su rostro, lo único que hizo fue recibir el mercado y dar gracias. Luego de esto entró y no dio otra palabra alguna. Este joven estaba muy confundido y no entendía el porqué. Él se preguntaba: ¿pero por qué ella ni siquiera me dijo por parte de quién venía el mercado o quién se lo había entregado? Indignado, este joven golpeó a su puerta nuevamente y cuando la mujer salió, él le preguntó: ¿por qué ni siquiera me preguntaste quién te envió el mercado? Ella, con una sonrisa en su rostro, le respondió: porque estoy segura de que el que envió este mercado fue Dios. Y cuando Dios ordena, el diablo obedece. Es una reflexión que podemos tomar muchas veces para nuestras vidas. En muchas ocasiones pensamos que todo alrededor de nosotros es malo, pero no vemos el final de aquella historia, en donde actúa Dios de una forma muy buena y una forma en la que demuestra todo su amor. Quiero compartirles un pequeño versículo ubicado en Jeremías, capítulo 17, versículo 7, y dice: bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Es un espacio muy bonito, muy especial, para que allí donde estás puedas pensar y puedas preguntarte cómo actuamos frente a las decisiones que toma Dios. Y quiero tomar el ejemplo especial de lo que estamos viviendo actualmente, de esta pandemia a nivel mundial. Es una prueba muy fuerte que Dios permite, pero nosotros en ocasiones solo nos concentramos en las cosas malas que esto trae. Pero estoy seguro de que Dios también tiene promesas para nosotros y tiene algunas cosas muy buenas que en su tiempo llegarán a cada uno de nosotros. Así que allí donde estás, te pido el favor de que cierres tus ojos y conmigo elevemos una oración de agradecimiento a Dios. Una oración en la que le digamos: Padre Celestial, tú tienes el control. Señor, en esta mañana te quiero dar gracias, Padre Celestial, por cada una de las personas que está allí conectadas con nosotros, Señor, por su vida, Dios, por su familia. Padre, te quiero pedir porque seas tú bendiciéndoles, porque seas tú ayudándoles y porque seas tú dándonos
sabiduría, Dios, para entender tus decisiones, Dios. En este momento entendemos que estamos pasando una situación de prueba, Señor, incluso puede ser de escasez para muchos, pero también queremos comprender, Señor, que hay más allá de eso. Y sabemos que tu palabra, Dios, y que tu mano, Señor, se mostrarán de una forma única, de una forma hermosa y como solo tú lo sabes hacer, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de bondad, Dios, un Dios que derrocha amor, un Dios que es bueno para con sus hijos, Dios. En esta ocasión sabemos y entendemos que podemos pasar dificultades, Señor, en nuestras familias, a nivel personal, Dios, en nuestras finanzas. Pero tú nos invitas en esta mañana a tener esperanza, Dios, a tener confianza, que seamos como aquel árbol que da fruto, Señor, y que aunque venga la época de escasez o la época de calor intenso, no nos fatiguemos, Dios. Padre, tu palabra dice que bendito el varón que confía en ti, Señor, y queremos entregar esto en acción de gracias, Señor. Queremos entregar nuestra vida a ti, Señor. Que seas tú liderando nuestra familia, que seas tú liderando nuestras decisiones y que nos permitas entender un poco más cómo actúas tú, Señor, sin enojarnos, sin discutir, Señor, porque muchas veces lo podemos hacer. Padre Celestial, entrego la vida de los hermanos de la iglesia en general, Señor, las entrego a ti, Padre Celestial. Bendice la familia pastoral para que seas tú guiándole, Señor, allí y entregándonos esas promesas que nuestra vida, Señor, necesita. Y como aquella señora que estaba en medio de la calle, te suplicamos que nos des alimento, y no especialmente un alimento físico, sino un alimento espiritual para nuestra vida, Padre Celestial. Dejamos esta mañana en tus manos, dejamos este día en tus manos. Y queremos entregarte toda nuestra vida, sobre todo diciendo, Señor, tenemos confianza en ti, porque tú eres Jehová Dios. Te damos muchas gracias. Bendícenos, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Espero que disfrutes de este espacio, que te goces y que analicemos. Y que como en aquella historia pensemos en que realmente todo lo bueno y todas las pruebas que tal vez nosotros consideramos como malas, Dios las permite, pero que las cosas buenas Dios nos las está entregando para hacernos totalmente felices. Dios les bendiga, un abrazo. Muy buen día para todos y para todas allí en sus casas. Hoy es un nuevo día para adorar, para exaltar al Señor, y los invito a que nos congreguemos. No nos limitemos a un espacio, a un edificio, a un templo en el cual efectivamente todos nos encontramos, nos damos un abrazo, nos damos la mano, nos bendecimos. Recordemos que hoy en todas estas casas hay muchas personas que también están adorando y glorificando al Señor. Y hoy nos estamos congregando a esta hora para exaltarle y para glorificarle unánimes juntos. Tal vez no nos podemos ver, pero tenga la certeza de que hay muchos exaltando el nombre del Señor y que en este momento están disponiendo de este tiempo para levantar sus manos, para adorar, para entonar alabanzas e invocar la presencia maravillosa del Señor en sus vidas y en sus familias. Yo les invito a que se dispongan y allí en ese lugar puedan cerrar sus ojos, puedan entregar su corazón en la presencia del Señor y declarar estas palabras diciendo: hermoso es el nombre del Señor Jesús, que entregó su vida en rescate por muchos, que entregó su vida como una muestra de amor. Y hoy los invito a que lo declaren y que su corazón arda de amor, arda de alegría, diciendo: yo soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, a quien adoro y a quien exalto con todo mi corazón. Cante conmigo esta alabanza. Diga conmigo: tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey.
Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Dile, dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es, dile majestuoso, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Decláralo y dile, majestuoso su nombre es, y nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Porque Él es hermoso, porque Él es majestuoso. Declaramos que Él es el Rey, que es el Rey y gobernador de nuestras vidas. Decláralo. Y canta conmigo. Y tú eres inigualable, Señor. Tú eres Rey, tú eres Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas de majestad, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Cuán hermoso su nombre es, dile, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino y tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, y no hay otro nombre que haya dado a los hombres el privilegio de ser rescatados, de ser perdonados. Y diga, poderoso, poderoso es el nombre del Señor, poderoso el que vive y reina y el que ha puesto
el nombre de Dios en alto, aquel que murió en la cruz, perdonando y redimiendo a toda la humanidad. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todos a una voz vamos a decirle al Señor que es grande, que es poderoso, que suyo es el reino, el poder y la gloria. Dígale, amamos todo de ti, Señor. Amamos todo de ti, la creación te adora y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres quien nos liberta, eres quien nos liberta. Eres la luz que guía y como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y una vez más digamos, amamos todo de ti. Amamos todo de ti, tu creación te adora y los reinos se rinden. Hijo de Dios, eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar, vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos tu nombre. Amamos todos, Señor, de ti. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos, dígale así, Señor, vamos a cantar. Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres digno, Rey, todopoderoso, Señor. Es un gusto alabar el nombre del Señor junto a tantos y tantos hermanos que quieren rendir su vida en verdadera adoración. Así que les invito a que se queden con esa sensación hermosa, con el deber cumplido de haberse dirigido a nuestro buen Padre para agradecer, para honrarle y para demostrarle todo el amor que sentimos por su infinita misericordia. Dios les bendiga y sigamos en bendición. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Amén. Aún en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de estar distanciados, Dios sigue obrando milagros. Si usted lo cree allí en casa, diga amén a eso. Dios sigue obrando milagros. Dios no es Dios solamente del templo. Dios es Dios en el cielo y en la tierra, en todo lugar. Y Él sigue sanando. Y en esta hora quiero que nos unamos por unos minutos en oración, pidiendo al Señor que traiga sanidad y medicina. Sí, por el tema de la cuarentena del coronavirus, personas que están enfermas por esta causa, pero no es la única enfermedad. Como seres humanos tenemos aún esta fragilidad en la carne y aún hay personas que están enfermos, tal vez solo de una sola gripa o tal vez de enfermedades un poco más complejas, y quiero que nos unamos al Señor. Si usted conoce una persona que esté enferma allí en su casa, ore a Dios específicamente por esa persona con nombre propio y pida al Señor que traiga sanidad y medicina sobre esta persona. Y si usted está enfermo, crea a la palabra del Señor, crea el mensaje de Dios y reciba hoy de parte del Señor esa administración, que conforme a su voluntad usted sea sano. Ponga su mano en la parte afectada, en esa zona en donde usted esté enfermo, y oremos al Señor. Padre Celestial, te bendecimos. Te glorificamos en esta hora, Señor, porque sabemos que eres grande, porque no estás limitado a un templo, Señor. Tu gloria cubre la tierra, Señor. Tu gloria, Señor, se llena todo nuestro ser, toda nuestra vida, Señor, y los cielos de los cielos no te pueden contener. No estás limitado a que un pastor coloque la mano sobre una persona para sanidad. Señor, en algún momento dijo aquel centurión, Señor, solo di la palabra y esa persona sanará. De igual manera, en esta hora clamamos a ti, Señor, para que des la palabra y traigas sanidad y medicina. Señor, que tú quites todo virus, Señor, que quites toda bacteria en el nombre de Jesús de Nazaret. Que en esta misma hora hayan milagros, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos y aún en medio de no creyentes, para que crean, Señor, en ti y en tu poder, Señor. Que en el nombre de Jesús seas tú sanando de tensión, Padre Celestial, que esa tensión se normalice, se regule en el nombre de Jesús. Esa migraña, ese dolor de cabeza, que seas tú, Señor, quitándolo y trayendo sanidad y medicina. Dolor tal vez en la articulación, en los huesos, Padre Celestial, problemas circulatorios, que seas tú sanando, Señor. Sana de úlceras, Padre Celestial, ministra, sea cual fuere la necesidad. Eres tú, Jehová, el que sana todas nuestras dolencias, y creemos que por las llagas de Cristo hemos sido nosotros curados. Por eso, Señor, hoy en fe, creyendo, Señor, anunciamos tu poder, anunciamos tu gloria sobre nuestras vidas, sobre esa persona que está enferma, sobre esa persona que tiene una dolencia, Señor, para que tú seas ministrando, para que aún en este tiempo de distanciamiento escuchemos testimonios de sanidad, escuchemos testimonio de sanidad, de tu poder, que se activen, Señor, oh Dios, y se ejecuten esos dones, Señor, de fe, de sanidades y de milagros, Señor, maravilloso. Que a través de una llamada tú seas sanando, que a través, Señor, de una predicación, de un video, Señor, tú ministres y bendigas, Señor, esa persona que está enferma, Señor, de una reunión en Zoom, en alguna plataforma, Señor, que podamos orar y escuchar testimonios poderosos, Señor, de tu gloria, de tu bondad y de tu misericordia. Señor, que ese cuerpo que está débil sea fortalecido, aun esa persona que siente que está en agonía, Señor, que reciba vida de parte tuya, que el Espíritu de Dios que hizo que Cristo resucitara de entre los muertos vivifique, Señor, ese cuerpo, vivifique ese cuerpo, Señor, que está en agonía, y que tú le levantes conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Queremos escuchar testimonios, queremos acallar la voz de aquellos que dicen que los cristianos realmente mienten, Señor, que no existen milagros, Señor, que hayan milagros en este tiempo, testimonios de tu poder y de tu gloria, y que nos recuerden que no estás confinado, que no estás limitado, Señor, sino que tu gloria, Señor, es sobrenatural. Gracias por lo que estás haciendo en este momento, y gracias, Señor, por esas buenas noticias que escucharemos de tu poder y de tu gloria en medio de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Crea en el Señor, confíe en Él, entregue a Él sus cargas, y Dios se glorificará en usted.
vida ocupada en el mucho servicio no es necesariamente el correcto sacrificio. Una vida ocupada y por el ministerio saturada no es necesariamente una vida santificada. Joven, sé prudente, ve en busca del consejo. No hables prontamente, presta oído al hombre añejo. Se puede hacer mucho sin pasión en el corazón y se puede hacer poco, pero con buena motivación. No es valioso lo que hacemos si al Señor no queremos. No es valioso lo que sabemos si con soberbia procedemos. Ay del flojo que no obra, que con salvación se siente seguro, que no conoce del Señor su obra, está viviendo en un engaño puro. Pues no hay siervo que no sirva, ni esclavo que a su amo no obedezca. Lo más seguro para el ocioso es que su alma perezca. Pero el Señor espera paciente que se proceda al arrepentimiento. Vanidad es esta vida, pero en Él hay contentamiento. Levántate, hermano mío, aférrate a su gracia y a sus promesas, que este mundo no te conquiste con sus afanes y riquezas. Pon las manos a la obra por quien es digno de adoración, que Él sea en todo tiempo el centro de tu meditación. Aleluya, aleluya, a quien derramó la sangre suya, honor y santidad para quien nos regaló la eternidad. Dispongamos en este momento nuestro corazón, toda nuestra vida, para recibir la palabra del Señor. Por eso le invito a que abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 10. En estos días, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio un anuncio que las iglesias no podrían ser abiertas ni en el mes de julio ni en el mes de agosto. Es algo que nos entristece, que nos afecta, pero aún sus declaraciones fueron más allá, fueron controversiales, cuando dijo que abrir las iglesias en este tiempo sería 500 veces más peligroso que el día sin IVA. Claro, esta noticia o este anuncio pues ha provocado revuelo y la incomodidad de parte de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y si de alguna manera tuviéramos la oportunidad de responder a ese pronunciamiento, ¿qué le diríamos? En últimas, quisiera considerar en el día de hoy un mensaje que he titulado Somos peligrosos. Sí, somos peligrosos. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo número 10, y quiero que leamos desde el versículo número 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Antes de proseguir, cierre sus ojos y oremos. Señor maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo para encontrarnos contigo, Señor, y recibir ese mensaje de verdad y de vida para cada uno de nosotros. Que en este tiempo, Señor, de tensión, en estas circunstancias atípicas, recibamos de ti, Señor, enseñanza, instrucción, y que tengamos oídos para oír lo que tienes para nosotros. Que seamos hijos obedientes y que seamos edificados, Señor, por completo, que seamos bendecidos y que esta palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida y lo pongamos por obra. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Frente a este pronunciamiento entonces de la alcaldesa de Bogotá, quisiera considerar un par de reflexiones teniendo en cuenta también la palabra del Señor. Lo primero que debemos decir es que ha sido desde siempre evidente la fricción y el distanciamiento que hay de esta dignataria, de esta mandataria, pues con la fe, con el sector religioso, con los cristianos. Por su ideología, por sus posturas, por sus planteamientos, pues es obvio que ella, en últimas, de alguna manera tenga cierta aversión, cierto desagrado. Pero sería de pronto un poco irresponsable el llegar a hacer un juicio de valor específicamente si corresponde a una persecución
persecución o no. Ahora, lo cierto es que una persona que no conoce a Dios, que no es temerosa de Dios, pues en últimas no necesariamente va a estar de acuerdo con nosotros y nuestra fe. Se lo digo de otras palabras, no podemos esperar que ella se comporte como cristiana, piense como cristiana o hable como cristiana. Ella no lo es. Y en últimas nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos dar una respuesta clara acerca de ello. La palabra del Señor dice claramente, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque en últimas como tal la gente en este mundo no va a ver las cosas como nosotros como hijos de Dios la vemos. Cuando nosotros decimos que anhelamos estar en el templo una vez más, habrán personas que no logren entenderlo y no lo entienden porque piensan en las cosas de este mundo, no en las cosas de la fe. Si usted es cristiano, yo le invito a que no se ponga a contender contra un no creyente que no entiende por qué como cristianos queremos volver al templo. Él no entiende las razones. Pero obviamente manteniendo las proporciones y las diferencias, pero pensar en un apasionado del fútbol, por ejemplo, él quisiera que el estadio se abriera y volver a vivir esa pasión de ver un partido allí estando en la tribuna. Para él no será lo mismo estar viéndolo por televisión. Nos pasa algo similar. No hay nada como el reunirnos, alegrarnos, como dice la palabra. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y ese es un gozo que no podemos esperar que el mundo entienda, porque es un gozo que Dios nos da al congregarnos delante de su presencia. Entonces, sea realmente una persecución de la alcaldesa o no lo sea, podemos partir de una realidad: no es cristiana, por lo tanto no puede entendernos. Y en cambio de irnos lance en ristre, ir en contra como tal de ella, creo que el llamado como cristianos, como hijos de Dios, es orar por ella. Sí, nuestro mayor llamado es orar, clamar a Dios para que Dios la bendiga, sí, y le dé la más grande bendición, y es de conocerlo a Él. Es de amarlo, es de entregar su vida a Él, porque si ella lo hace, si ella entrega su vida a Cristo, logrará comprendernos realmente y saber por qué es un anhelo y una necesidad para nosotros, estando unidos, buscar de la presencia del Señor. Una segunda consideración a partir de ello. Debemos evitar en últimas irnos en contra de estos pronunciamientos, teniendo la clara realidad de que no es una persecución específicamente contra los cristianos. Otros sectores como tal de la sociedad también se ven afectados y de alguna manera se resienten por las decisiones que toma el gobierno. Es una realidad, sí. Pensando en el sector económico, claro que sí, muchas industrias, muchas empresas están clamando, están pidiendo que haya una apertura nuevamente porque están en el riesgo de entrar a quiebra. De hecho, ya hay empresas que han quedado en quiebra, hay personas que han perdido su trabajo. Entonces, esa preocupación económica es alta. No es a nosotros la misma preocupación económica, es cierto, pero otros sectores, por ejemplo, el teatro, el cine. Un pronunciamiento surgió diciendo, pues si van a abrir las iglesias, también el teatro, porque es que ver el teatro por televisión no tiene sentido. Lo que quiero decir en este punto es que no es solamente la iglesia la que se ve afectada con esta decisión, sino todos los sectores que de alguna manera no han podido fluir como antes de la cuarentena. Es una realidad, es un cambio en este tiempo que afecta todas las áreas del ser humano en la sociedad como la conocemos. Pero si usted lo piensa por un instante, deberíamos reflexionar y dar gracias a Dios porque Él también produce cambios. Algún día había un hombre, un anciano llamado Abraham. Abraham en ese momento. Tenía un par de años, sí, mayor, con su esposa, sus criados, pero algún día el Señor le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Para este hombre que estaba acostumbrado a un estilo de vida, un sistema de vida, ese llamado de Dios produjo que hubiera una transformación en todo su ser, su quehacer y en su vivir. Pero ese cambio en últimas fue de parte de Dios para bendecirle. En estos días, así como usted, yo también he experimentado cambios en todo sentido, en la forma del trabajo, en la forma de ejercer el ministerio, en las dinámicas de vida a nivel familiar. De hecho, en estos días me trasladé de domicilio. Todas las cosas están cambiando, pero ¿sabe qué me hace pensar en este tiempo? Frente a tantos cambios que he vivido en mi vida a nivel externo, lo circunstancial, lo temporal, he estado orando al Señor diciendo, bueno, si eso es a nivel externo, Señor, ¿tú qué quieres que cambie en mi interior, en mi corazón, para adorarte, para agradarte, para glorificarte?
Sí, estas decisiones del gobierno nos afectan, sí, nos llevan a producir cambios en lo que hacemos, es cierto, pero tengamos la certeza en últimas, es el Señor el que tiene el control. Y en últimas, sí, creo que debemos pronunciarnos, y algunos ya cristianos y voces oficiales se han pronunciado en contra de las palabras de la alcaldesa. Pero debemos recordar, como dice la Escritura, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pueda que el gobierno de alguna manera establezca estas leyes, pero más poderoso es el Señor. Pueda que vivamos una realidad de un virus, una realidad de crisis económica, pero más poderoso es el Señor. Dígalo allí donde está. Más poderoso es el Señor. Y si es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, podemos estar seguros. Y si temporalmente no podemos reunirnos, pues que nos preparemos en el Espíritu y busquemos del Señor, y que cuando nos reunamos una vez más podamos declarar al mundo el por qué el pueblo de Dios es una bendición para la sociedad. Una tercera reflexión que quisiera considerar. Podría de alguna manera enmarcar, y dije como título de esta predicación, somos peligrosos. Sí, pero hay una gran diferencia entre ser peligrosos y ser un peligro. Sí, porque la palabra del Señor también nos llama a la prudencia. He escuchado de pastores y aún de hermanos que me refieren que en Soacha, por ejemplo, ha habido un par de iglesias que aún siguen en reunión y están diciendo que no, que el quedarnos quietos, que el no reunirnos es un acto de incredulidad y que en últimas desagrada al Señor. Pero no es incredulidad, no es miedo, no es temor, es prudencia. Quisiera recordarles a ellos lo que dice la palabra en el libro de Proverbios en 2 ocasiones, pero por lo menos en una de ellas, en el Proverbios capítulo número 27, versículo 12, cuando dice la Escritura: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Hay una tercera realidad, y reitero, sí, podemos ser peligrosos, pero no volvernos un peligro. Le voy a hablar de un caso real, de unos pastores que conozco y que me mencionaron de una experiencia difícil a nivel familiar. Unos pastores aquí en Colombia tienen familiares, también pastores en los Estados Unidos. Y allí como tal se dio la posibilidad de la reapertura como tal de los templos. Una iglesia que por lo menos le caben 2,000 personas, manteniendo los protocolos, manteniendo el cuidado, el tapabocas, el lavado de manos, decidieron realizar su primer culto. Y por el distanciamiento como tal de los hermanos, entonces apenas reunieron 300 personas ese día. Eso fue lo que permitieron. Es doloroso cuando escuchamos que piden oración. ¿Sabe por qué? Porque de esas 300 personas, más de 130 salieron contagiadas ese día. El asunto es claro, estamos viviendo una situación, estamos viviendo en un contagio, y si bien no muchos van a morir, pero algunos van a morir, y debemos pensar en eso. Y como cristianos, como hijos de Dios, si somos advertidos, dice Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde. El escondernos en nuestras casas en este momento es una señal de prudencia, no de incredulidad. Usted que está saliendo a su trabajo, ore a Dios, pida al Señor que le proteja, pida a Dios que le guarde y que no tenga que vivir estas circunstancias. Pero cada vez más escuchamos aún de personas, de hermanos de la iglesia, de nuestra congregación ahí en Soacha, cuyos familiares están enfermos. Y es una realidad, están afectados. Sí, al principio para algunos era un malestar, para otros era una circunstancia tal vez un poco más compleja. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser prudentes en todo sentido. Mire, en 2 Corintios capítulo número 10, me llama la atención lo que dice la palabra del Señor cuando dice el versículo 6: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es un llamado de Dios. ¿A hacer qué? A ser obedientes, a la prudencia también, y no que generemos un peligro también para las personas que están a nuestro alrededor. Es doloroso, es triste cuando yo soy irresponsable, cuando llego a contagiarme, y tal vez solamente es un malestar, pero llego a contagiar a otros. ¿Cómo responderemos? Delante de las autoridades humanas, sí, pero delante de Dios por ese acto de irresponsabilidad. El llamado de Dios siempre es a la obediencia. Y claro, conozco la palabra, la he leído y sé cuando los apóstoles dijeron a las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, estoy de acuerdo con eso.
Pero aquí no estamos desobedeciendo a Dios. Estamos en un acto de prudencia, de sabiduría y saber que este tiempo es temporal. Y en últimas alguien levantará la voz y dirá: ¿y qué pasa si después viene persecución? Hermano, yo le invito a que lea la palabra. La persecución viene, es inminente. Es inminente para nosotros como cristianos. El tema es sencillo: ¿cómo vamos a comportarnos nosotros en medio como tal de la persecución? Hay unas ramas políticas que en este tiempo llaman a la desobediencia civil. No, la palabra del Señor nos llama a la obediencia. Y en cuanto dependa de nosotros, someternos a toda autoridad que ha sido puesta de parte de Dios. Y en última, si no me están permitiendo ahora ir al templo, pues entonces nos conectaremos por internet. Gloria al Señor por eso. Que si no podemos ir ahora al templo, pues nos uniremos a través de las redes sociales. Y lo más importante, que este sea un tiempo para conectarnos mucho más con Dios. Porque yo le pregunto, ¿usted quiere acercarse más a Dios o acercarse más al templo? Porque si solamente quiere acercarse al templo, pues claro, puede pelear. Pero si usted quiere acercarse más a Dios, esta es una oportunidad excelente para que nos acerquemos a Él. Ojo, dice la palabra del Señor, reitero el versículo 6, estando prontos para castigar toda desobediencia. Sí, entonces hay cristianos incluso dispuestos a señalar a las autoridades diciendo: ustedes están siendo desobedientes al llamado de Dios. Pero aquí la palabra también dice: ojo, cuando vuestra obediencia, ¿qué dice? Sea perfecta. Entonces yo le pregunto a ellos: ¿su obediencia es perfecta? ¿O estamos desobedeciendo? Tal vez estamos desobedeciendo. Y reitero, sí, somos peligrosos, pero no seamos un peligro. En ese sentido, entonces, ¿somos peligrosos en qué sentido? ¿En qué sentido? Quiero por favor que lea conmigo en el libro del profeta Isaías, capítulo número 60. Y pensaría de alguna manera, sí, la alcaldesa dice, reunirse en las iglesias es 500 veces más peligroso que el día sin IVA. Déjeme decirle esto, se quedó corta, señora alcaldesa. No es 500, diría yo, son 1000. Son 1000. ¿Cómo así? Mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo número 60. Mire lo que dice el versículo 22. Cuando yo escuché esa noticia, realmente el Señor me hizo pensar en este pasaje. Dice la palabra del Señor: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. El pequeño vendrá a ser 1000. Y si tal vez la gente, si tal vez la alcaldesa dice que la iglesia es un peligro 500 veces mayor, yo diría no, es 1000 veces mayor. Pero peligrosos, ¿en qué sentido? Y présteme atención en este aspecto. ¿En qué sentido somos peligrosos? El Señor Jesucristo dijo, desde los días de Juan el Bautista, este tiempo el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Creo que como iglesia de Dios debemos ser peligrosos. ¿Pero peligrosos en qué? Peligrosos espiritualmente, en contra de las acechanzas del maligno. Somos peligrosos para los planes de Satanás. Somos peligrosos combatiendo en contra del pecado. Allí está el llamado de Dios para nosotros. Usted que es cristiano, escuche este llamado de parte del Señor. Vuélvase peligroso en la guerra espiritual. Somos pentecostales que nos gusta orar, que nos gusta clamar, que creemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Por eso le digo en esta hora, seamos peligrosos, pero seamos peligrosos combatiendo contra el pecado. Seamos peligrosos uniéndonos en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo para la guerra espiritual. Porque tal vez para eso el Señor nos mandó a confinar. Tal vez estábamos en la iglesia y a usted le daba pereza orar. Tal vez estábamos en la iglesia y el pastor, la persona que estaba al frente, decía: levante sus manos, y usted le daba pereza y las levantaba a medias. No, es tiempo de volvernos peligrosos. Es tiempo de volvernos fervientes en el Espíritu. Y que aunque usted dijera, pero es que yo me siento pequeño espiritualmente, le vuelvo a decir ese pasaje de Isaías capítulo 60 versículo 22: el pequeño vendrá a ser 1000. Qué bueno que usted diga, tal vez yo antes del confinamiento era un cristiano pequeño, tal vez mi fe era pequeña, pero ahora que usted crezca, se empodere. Y aún, ¿por qué no decirle: Señor, yo quiero en este tiempo de cuarentena evangelizar a 1000 personas?
Señor, yo quiero ganar a 1000. Señor, yo quiero rogar para que 1000 personas reciban milagros de parte tuya. Volvámonos peligrosos, hermanos. El mundo nos teme, siempre nos ha temido. Cuando el evangelio se empezó a extender, dijeron algunas comunidades en el Asia Menor, dijeron: estos que trastornan el mundo han venido ahora también acá. Es tiempo de trastornar el mundo, es tiempo de levantar la voz, es tiempo de volvernos peligrosos espiritualmente, como guerreros de Dios, como soldados firmes del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tome las armas de nuestra milicia, tome la palabra del Señor, tome la oración, empodérese del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu de Dios y alabe al Señor, cante con salmos, con himnos, espiritualmente, que su casa sea un lugar donde la presencia de Dios se manifieste y traiga bendición a muchas personas. Mire, le decía hace un momento que tuve que trasladarme de domicilio a vivienda. Gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque al despedirnos de la señora dueña de casa, ella lloraba y decía: gracias por estar ustedes aquí, los extrañaré mucho, porque esta casa estaba llena de pleitos, de conflictos, de dificultad, pero ustedes llegaron y ustedes cambiaron el ambiente de la casa. Pudimos compartir la palabra del Señor, orar por ella, regalarle una Biblia, hablarle del Señor y ayudarle a salir adelante. Y ella da testimonio de la transformación de Dios en ese tiempo que estuvimos allí. Hermano, necesitamos hacer más en las casas y no solo en los templos. Seamos peligrosos en este tiempo conforme a la palabra del Señor. Por eso yo le invito que en este momento, allí donde está, usted, si está sentado, si está acostado, póngase de pie, disponga aún su cuerpo y su corazón para orar al Señor, y oremos juntos con el Espíritu Santo, clamando al Señor para que si el mundo nos llama peligrosos, no seamos peligrosos porque contagiamos un virus, que seamos peligrosos porque extendemos el reino de Dios, porque a eso nos ha llamado el Señor. Cierre sus ojos y oremos juntos en esta hora. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque no somos débiles, Señor, porque nuestra fortaleza proviene de ti, y en ti, Señor, somos fuertes, somos fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza, Señor, y tomamos la armadura de Dios, y oramos, Señor, creyendo en lo que tú harás en este tiempo, orando, Señor, creyendo de que tú tienes el control de todas las circunstancias, y este tiempo no se ha salido de tus manos, Señor, y tú te glorificarás, cumplirás tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, como espirituales, como hijos de Dios, Señor, en esta hora levantamos nuestra voz. Somos peligrosos en el Espíritu, Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entendemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores. Y en esta hora, Señor, oramos por nuestras autoridades civiles, oramos por presidente, por gobernadores, por alcaldes, Señor, por todos los que están en eminencia, pidiendo, Señor, que les des sabiduría, Señor, pidiendo, Dios, que sean instrumento de bendición y no de maldición, que las decisiones que tomen, Señor, sean las adecuadas para sobrellevar este tiempo, pero sobre todo incluso para volver los corazones a ti, Señor. Bendíceles con la más grande bendición, que te conozcan, Señor, realmente, y entreguen sinceramente sus vidas a ti, oh Dios del cielo. Pero en este tiempo, Señor, que estamos en cuarentena, no queremos ser un peligro, Señor, para nuestra familia. No queremos ser mal testimonio, Señor. No queremos ser desobedientes. Queremos ser obedientes a ti y orar en el nombre de Jesús y declarar en tu nombre, Señor, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y creer, Señor, que te manifestarás y que te glorificarás en este tiempo. Espíritu Santo, llena en esta hora cada creyente
creyente. Espíritu Santo, afirma esa palabra en esta hora, Señor, y que seamos peligrosos en la guerra espiritual, que seamos peligrosos clamando en el Espíritu, Señor, que seamos peligrosos, Señor, en la intercesión, en la búsqueda espiritual, que no seamos cristianos tibios, que no seamos cristianos mediocres, que no seamos cristianos apagados, sino que seamos cristianos avivados, encendidos, Señor, y que a través de los medios, de las redes, de las personas que hay alrededor, como sea, Señor, guiados por tu Espíritu, seamos instrumentos para extender el reino de Dios. Señor maravilloso, no somos cristianos cobardes, Señor, no somos cristianos inseguros, Señor, que nos levantemos como un ejército fuerte para ti, Señor, para conquistar este mundo con tu palabra y con tu gloria, Señor. Que el enemigo sepa que somos peligrosos, que el enemigo sepa que somos una amenaza para sus maquinaciones, para sus acechanzas, y que no aceptaremos el propósito del maligno, el propósito de Satanás, sino que diremos: Señor, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Levanta, Señor, a los valientes, levanta, Señor, de ese adormecimiento espiritual al que estaba, Señor, oh Dios, allí tal vez afligido, tal vez caído. Señor, que se levanten las manos, que se fortalezcan las rodillas paralizadas y que haya sendas derechas en este tiempo. Señor, empodera a tu iglesia, que haya el Espíritu Santo moviéndose, un Pentecostés nuevamente en medio de nosotros, Señor, para que podamos anunciar y proclamar tu palabra. Que no esperemos a salir de la cuarentena, que sea en este tiempo, Señor maravilloso, cuando tú te glorifiques, no solo en la iglesia, sino más allá, que tu palabra sea anunciada hasta lo último de la tierra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, gloria al Señor. Le invito, hermano, le invito, hermana, que sea peligroso en la guerra espiritual para las acechanzas del enemigo, peligroso en la vida espiritual frente a todo pecado, y que sea más bien un instrumento de bendición a través de la intercesión, de la oración, de la palabra de Dios. Bendición para todos los que le rodean. Que el Señor se glorifique en nosotros. Les amo mucho. Dios les bendiga grandemente.